Hola mis bellas damas, gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver la decoración de mi comedor. Como ven aquí atrás, mi mesa está desmantelada para el otoño. Voy a comenzar por mostrarles esta guirnalda que hice para la puerta de mi comedor que sale hacia el patio. Y como no tenía guirnalda de otoño y no quería gastar más dinero en comprar una nueva, estuve inventando. Lo que hice fue que agarré esta guirnalda de Navidad de ramitas de pinos verdes y la decoré con ramitas de otoño y calabacitas para darle un toque otoñal. Chicas, ustedes pueden hacer eso, no tienen que comprarlo todo nuevo todos los años porque si no, no hay bolsillo que aguante el gasto. Pero chicas, no hay que gastar una fortuna en la decoración del hogar. Ahora voy a decorar mi mesa de comedor, así que acompáñenme, chicas. Miren qué hermosa bandeja. Esta la compré hace mucho tiempo, ya ni recuerdo dónde la compré. Creo que fue en Amazon. Si lo encuentro en el historial de órdenes anteriores, les voy a dejar el enlace en la descripción del video por si están interesadas en comprarla. Y la voy a colocar en el medio para hacer mi centro de mesa otoñal. Miren chicas, cuántas calabacitas preciosas, todas del Dollar Tree. Pero estas son de un material imitación a piel, miren. Y estas son de telas. Tengo estas ramitas de un color cafecito bien clarito. Y me encantan estas ramitas, amigas. Ok chicas, esta base me encanta. La conseguí, creo que fue en Burlington. Sí, fue en Burlington, chicas. Y estaba en descuento por $7.79. Miren qué finura. Ustedes pueden creer esto. Esta base está espectacular. La razón por la que estaba en descuento es porque tiene un rayadito aquí adentro, pero yo más adelante la voy a pintar. Pero me encanta esta base porque se ve muy elegante, muy estilizada. Y para darle altura y que no se me hundan las ramitas y las calabazas, porque miren chicas, si las pongo así no se ven porque me quedan así nada más, pues tiradas en el bowl. Esta es una bolsa de un paquete de Timo y la voy a colocar aquí. Chicas, voy a comenzar ahora por poner las ramitas. Voy a esconder el tallito aquí debajo de la bolsa. Bueno, corazones, voy a usar estos doiles. Miren qué lindos están. Es un color cafecito. Esta vez no quiero usar caminitos de mesa, así que voy a usar estos doiles, amigas. Vamos a hacer algo diferente para no aburrirlas. Bueno chicas, si ustedes vieron mi video anterior donde estuve decorando mi sala familiar, recordarán que yo estuve incorporando el color negro en la decoración y como mi sala familiar queda al lado de mi comedor, son áreas adjuntas, lo que es un espacio abierto, entonces voy a seguir trayendo el color negro hacia mi comedor, pero solo detallitos tenues, no voy a usar mucho negro. Entonces se me ocurrió usar estos candle holders del Dollar Tree. Están súper lindos y el precio está espectacular. Por $1.25, miren qué moderno está esto, chicas. Y miren qué lindo queda encima del doile. Se ve súper moderno. Mírenlas aquí, también del dólar, amigas. Miren qué trabajo tan bonito en espiral. Miren, se las voy a poner aquí con el fondo de mi camisa, que es negra, para que puedan verla bien.
Bueno, chicas, como saben, tengo mi bufetero al ladito de mi mesa de comedor y la voy a decorar sencillito con los mismos tonos. Tengo este otro doile y lo voy a colocar aquí. Y en él, chicas, voy a poner esta base. Miren qué preciosura. Sigo usando el negro para que mi decoración esté en armonía con la de mi salita. Tiene una textura como de piedra y se ve bien moderna, bien sencilla. Me encanta. Tiene un look como minimalista. No sé, ¿qué creen ustedes? Se ve minimalista. Y miren, chicas, encima de la piedra voy a poner esta florecita. Miren qué tonos tan bonitos. Tiene un color cremita, como un marfil, pero trae el verde y tiene el cafecito aquí. Así que lo vamos a poner aquí para que me siga trayendo los colores otoñales a esta esquinita. Miren qué delicado, chicas. Me encanta este toque sencillo. Bueno, chicas, ahora tengo esta bandejita como de imitación a mármol. No es mármol, pero es imitación. La compré en Burlington por $8.99. Burlington está sacando unas cosas preciosas y a muy buen precio, chicas. La voy a colocar aquí y miren qué hermoso florerito, mis amores. Miren estos tonos, qué preciosura. Miren el color ivory, el color café. Qué bonito está, tan sencillo, vale la pena, chicas. ¿Y qué creen? También es de Burlington y me costó $8.99. Seguimos usando los mismos colores. Y de este ladito de la bandejita voy a utilizar esta bola de cerámica blanca que dice Bless, porque esta temporada es todo de bendiciones y agradecimiento. Esta es de Hobby Lobby, chicas. Bueno, chicas, regresé al área de la mesa, ya terminé con mi bufetero porque tengo estas calabacitas que son del mismo tono de las velas, miren, y quiero ponérselas en el centro de mesa, aquí abajo en la base, como si fuera un pequeño pumpkin patch. Estas son del Dollar Tree. Yo le quité el ganchito que trae aquí en la parte de atrás y la voy a poner como parte de mi centro de mesa. Bueno, mis bellas damas, ya este es el último toque que le voy a dar al área de mi comedor. Si se quedan hasta el final, les voy a mostrar una toma completa que incluye mi comedor y mi sala familiar para que vean el look completo. Y aquí, mis chicas, esto está muy blanco, pero voy a estar quitando este reloj precioso que tengo aquí, finísimo, que me da un miedo quitarlo tremendo porque está muy pesado, pero bueno, necesito darle color a esta esquinita. Y las que vieron el video anterior que yo hice la decoración de mi sala recibidor, vieron cómo yo estuve preparando unos cuadritos que compré el canvas en Temu, pero solo viene el canvas sin el marquito. Y mi esposo y yo le hicimos el marco. Esto fue con unas tablitas de Home Depot, se las inventamos. Y aquí en la esquinita de arriba les voy a poner el enlace de ese video para que también vean la decoración de mi salita recibidor. Bueno, vamos a colgar este lindo cuadrito. Miren qué lindo esos colores. ¿No está lindo, chicas? Está precioso, tiene cafecito, naranja, blanco, como cremita. Está bien lindo. Bueno, ya quité el reloj. Chicas, como ven, el cuadro no es muy grande. Los cuadros de Timos no son muy grandes. Yo no he podido encontrar cuadros grandes. Me gustan mucho, me gustan tanto los que tienen, pero vienen en tamaños pequeños. Así que esa pared lleva un cuadro más grande, pero por ahora voy a resolver con este. Chicas, estoy mirándolo y no me gusta porque queda muy pequeño para esa pared. Se me ve esto como desbalanceado. O sea, me gusta el cuadro, amigas, pero lo que no me gusta es que es muy pequeño para esa esquina. Pero es el único que tengo. Pero se me ocurrió que para levantar un poco aquí este espacio que me queda, voy a poner un arreglo floral de otoño
vamos a ver si eso me ayuda a levantar esa esquinita. Denme su opinión, chicas. Miren, ya yo había hecho este arreglo porque lo iba a utilizar en la decoración del video de la cocina, que de hecho, chicas, no se lo pierdan, ya viene pronto. El video de la decoración de mi cocina viene después de este, así que no se lo pierdan, chicas. Activen esa campanita de notificación que va a estar muy lindo, les va a gustar. Bueno, este era para mi cocina, miren qué bonito. Es un búcaro color ámbar y le estuve poniendo unas flores de tonos naranja, miren aquí el ivory, el color café, verde y tiene rojo vino, porque chicas, les confieso que al principio yo iba a incluir el rojo vino en mi decoración y había ordenado unas cortinas para aquí, color rojo vino, y cuando me llegaron de Temu, no eran rojo vino, chicas, era rojo vivo, un color rojo sangre como para Navidad. Y yo dije, no, ese rojo no tiene nada que ver con el otoño, así que las devolví.